chicos, vamos a resolver el problema número 16 y con este problema ya iniciamos el tercer modelo de trazo auxiliar, nuestra tercera estrategia para resolver los problemas de manera efectiva, ¿ok? Así que vamos a revisar el problema número 16. Nos dan este gráfico, ¿no? Y nos dicen que AB es igual a BC y además el PDF que contiene los gráficos de los ejercicios indica que también es igual a CD, ¿no? Esta es parte de el dato del problema, ¿no? El problema indica que AB, BC y CD son iguales. Así que les he puesto como símbolo, ¿no? O como señal a una bolita verde. Eso indica que los tres son iguales. Genial. ¿Qué debemos hacer? Chicos, vamos a notar de que en este gráfico tenemos un triángulo isósceles, lo cual es importante, pero además tenemos un detalle vital, importantísimo, un ángulo de 30 grados. ¿Por qué un ángulo de 30 grados es tan importante? Porque este ángulo de 30 grados siempre nos va a permitir construir triángulos equiláteros, ya sea tomando el circuncentro, que es la manera de construir triángulos equiláteros que vamos a ver en los videos más adelante, o de la manera que vamos a ver en este momento, que es simple y sencillamente construyendo un equilátero, simple y sencillamente dibujándolo. ¿Cómo debo hacer, profesor? Bien, chicos, normalmente la característica que los problemas nos dan es la siguiente. Nos dan un triángulo, ¿ok? Nos dan un triángulo donde uno de los ángulos es 30 grados, ¿ok? 30 grados. Listo. Basta que nos den 30 grados, podemos dibujar un triángulo equilátero, ¿ok? Podemos dibujar un triángulo equilátero. ¿Cómo lo debo hacer, profesor? Bueno, chicos, recordando la forma del triángulo equilátero, sabemos que es un triángulo cuyos ángulos internos miden todos 60 grados, ¿cierto? Y además que todos sus lados son iguales, ¿no? Si él es bolita, él es bolita y él también es bolita. Así que debemos dibujar un triángulo equilátero donde se note estas características aquí. Bien, chicos, ¿y cómo haríamos eso? Bueno, construir el triángulo equilátero es una idea sencilla. Necesitamos que tenga ángulo de 60 grados, pero este ángulo mide 30, es la mitad. Por lo tanto, si necesito 60 grados, obviamente el ángulo será más grande, no es 30 grados sino 60. Tendré que abrir o trazar aquí un ángulo de 30 grados apropiado que complete los 60 grados que estamos buscando. Esa es la primera idea, completar el ángulo de 60 grados. ¿Ok? Una vez que tenemos completo el ángulo de 60 grados, tendremos que notar que ambos lados, ¿no? Los lados que forman el 60 grados deben ser de la misma longitud para luego cerrar y que sea equilátero. Así que, al formar el 60, nos tenemos que percatar de cuál es la longitud de este lado, del lado que está al costadito del 30, ¿no? El lado que está formando el 30. Entonces vamos a suponer que este lado es barrita azul. Cuando abrimos este ángulo 30 grados para que sea 60 en total, tendremos que encargarnos que la longitud que tracemos sea también barrita azul. Entonces, vamos a suponer que barrita azul es hasta ahí. Entonces trazamos, pero no trazamos cualquier longitud. No podemos trazar por aquí, o muy grande de repente el segmento. Tenemos que trazar un segmento apropiado. Un segmento que también mida barrita azul. Porque si tenemos 60 grados y ambos segmentos del mismo tamaño, obviamente cuando cerremos, ahí obtendremos el triángulo equilátero que queremos. Si cerramos este triángulo, el tercer lado también medirá barrita azul. Entonces tendremos 60 grados y tres lados iguales. Obviamente se trata de un triángulo equilátero. Repito, la idea entonces es, como tenemos 30 grados, completar el ángulo de 60 y luego ver la longitud inicial que teníamos al costado de 30 y duplicarla aquí. Cerramos y eso ya es un triángulo equilátero. Genial. Pero el detalle más importante de lo que vamos a necesitar aquí no es construir el triángulo equilátero, sino notar la importancia trascendental de esta línea, la línea bisectriz.
esta línea bisectriz, ¿ok? Le voy a poner BI de bisectriz. Esta línea bisectriz sabemos que en el triángulo equilátero, o en realidad en un triángulo isósceles, cuando baja del vértice opuesto a la base, siempre, vamos a centrarnos en el triángulo equilátero. En el triángulo equilátero, cuando tenemos la bisectriz del ángulo de 60, 30, 30, esta bisectriz es un eje de simetría. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo de este punto unimos hacia este extremo, vamos a ponerle A y acá vamos a ponerle C. Si desde el punto I 1 hasta C y luego del punto I 1 hacia A, 1 I con A, como esta línea bisectriz se comporta como eje de simetría, la longitud desde I hasta C, vamos a suponer que sea bolita, entonces la longitud desde I hasta A también sería bolita. Ahora, esto no es exclusivo del punto I. Puede ser cualquier punto que esté en la bisectriz. Si es que prolongo un poco más la bisectriz, por ejemplo, y tomo el punto S, ¿no? Al unir S con A, vamos a suponer que ya unimos, si esto es serruchito, al unir S con C, también será serruchito. Es decir, basta que en el triángulo equilátero esté el punto sobre la bisectriz interior, hacia los extremos o sea, hacia los otros vértices, me dirá lo mismo. Tomamos un punto cualquiera de la bisectriz y hacia los extremos me dirá lo mismo. Y esto se explica porque en el triángulo equilátero la bisectriz además es mediatriz. Y sabemos que la mediatriz de un segmento equidista de los extremos, ¿no? Si tenemos un segmento cualquiera y trazamos una mediatriz, la mediatriz es el segmento, recuerden, que forma 90 grados con el segmento, ¿no? Es la recta que forma 90 grados con el segmento y además cae en el punto medio. Bueno, en el triángulo equilátero, la bisectriz, al llegar al otro lado, al intersectar con el lado opuesto, forma 90 grados y además cae en su punto medio. Eso explica que al tomar cualquier punto de la mediatriz o de la bisectriz del triángulo equilátero, hacia los extremos sean iguales, ¿ok? Porque es propiedad de la mediatriz. Si en la mediatriz tú unes hacia los extremos del segmento, ellos siempre son iguales. Entonces, repito, como esta bisectriz es también mediatriz, si tomamos un punto de la bisectriz hacia los extremos, me dirá lo mismo. Así que esto es lo que vamos a buscar. Esta es la característica que siempre vamos a intentar buscar en los triángulos equiláteros. Tener un triángulo equilátero, formarlo, luego buscar la bisectriz y desde un punto ver que hacia los extremos mide lo mismo, ¿no? Si trazamos las longitudes hacia los extremos, los segmentos hacia los extremos, sus longitudes son iguales. Esta característica, obsérvenla bien. Triángulo equilátero, 30 grados y 30 grados. Tomamos un punto y hacia los extremos miden exactamente lo mismo. ¿Ok? Ya está. Así que esa es la idea que vamos a manejar para este problema. Bien, chicos, vamos a ponerla en práctica. 30 grados. Necesitamos formar un equilátero, por lo tanto faltan 30 grados. Abrimos aquí un ángulo que tenga por medida 30 grados. Ya tenemos 60. ¿Recuerdan cómo fue el proceso aquí? 30, 30, 60. Luego la longitud que teníamos originalmente la duplicábamos aquí. Es decir, no es que la duplicábamos, la longitud que teníamos, tomábamos este segmento de la misma longitud. Pero la longitud que tenemos aquí no tiene ninguna seña, así que le vamos a poner barrita. Le vamos a poner barrita. Ya está. Listo. Entonces tenemos 60 grados y la longitud que tenemos aquí es barrita. Por lo tanto, la longitud que buscaremos aquí también será barrita. Voy a ponerle aquí barrita y esa será la longitud que estaremos buscando. Bien, ya tenemos barrita, barrita y 60 grados. Solamente hace falta cerrar el triángulo y ya tendremos el triángulo equilátero que estamos buscando. No se olviden, es muy fácil. Hay que
hay que construir 30 grados. Si tengo 30, abro 30 grados aquí. La longitud que tengo aquí es la misma que debería tener aquí. Ya está. Como es equilátero, obviamente, este lado de aquí, el lado, vamos a ponerle un nombre, M, el lado MC, también es barrita. Déjenme ver si se nota todo claramente. Sí se ven todos los puntos del gráfico. Ya está. Este es nuestro triángulo equilátero. Borraremos un momentito esto. La voy a poner aquí. ¿Ok? Chicos, esta es la línea de la que estábamos hablando. La línea importante que estábamos mencionando. Tenemos el triángulo equilátero, pero además tenemos la línea bisectriz, 30 grados y 30 grados. Entonces utilizaremos la propiedad que mencionábamos. Si tenemos la bisectriz, desde un punto hacia un vértice y hacia el otro, miden lo mismo, ¿no? Genial. Así que esta es la bisectriz, desde este punto que es D, hacia C mide bolita. Quiere decir que si unimos D con M, también medirá bolita. También será bolita. ¿Ok? Ya está. Aquí están manifestadas todas las características que hemos visto en la teoría previa. Ya está, el problema está resuelto. Profesor, ¿por qué está resuelto? Bueno, lo que pasa es que hay un criterio que nos va a servir mucho aquí. Voy a borrar un ratito este triángulo de equilátero y vamos a recordar, esto es 1, 2, y vamos a recordar 3. Teoría, esto es teoría. Caso de congruencia, ¿ok? Hay un caso de congruencia en triángulos. Recuerden que dos triángulos son congruentes cuando son exactamente iguales. Exactamente iguales. Entonces hay un caso de congruencia que es el caso lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes en uno de los casos cuando sus tres lados son iguales. ¿Y qué quiere decir que sean congruentes? Que sean exactamente iguales. Muy bien, entonces necesitamos que sus tres lados sean iguales. Si tenemos dos triángulos cuyos tres lados son iguales, entonces son congruentes o exactamente iguales. Observemos, chicos, los triángulos que voy a colorear o que voy a pintar. El triángulo ABC que tenemos en la parte superior, ¿ok? Y el triángulo DMC que se ha originado, se ha formado por las construcciones que hemos hecho, ¿no? El trazo que hemos hecho formando un triángulo equilátero. Si los comparamos, claramente solo hace falta observarlos para ver que sus tres lados, o sea, los tres lados de ellos son iguales. Bueno, no de ellos en sí, o sea, que sus tres lados sean iguales, sino que comparando tienen los mismos lados. Bolita, bolita, tronquito. Así que al compararlos, notamos que sus tres lados, o sea, en comparación, son iguales. Por lo tanto, los triángulos son congruentes. Es decir, son exactamente iguales. Y si son exactamente iguales, chicos, notemos lo siguiente, que este es un triángulo isósceles. Si frente a bolita va 50, frente a bolita va 50, obviamente. Pero como este triángulo es exactamente igual a él, quiere decir que aquí frente a bolita va 50 y aquí frente a bolita también irá 50. Además, recordemos que el triángulo que tenemos aquí ACM, el triángulo que hemos construido, no lo hemos construido con características cualquiera, sino que este triángulo es un triángulo equilátero. Por lo tanto, todos sus ángulos internos miden 60 grados. Como todos sus ángulos internos miden 60, este ángulo en particular también mide 60 grados. Entonces, 50 grados más x debe dar 60. Por lo tanto, el valor de x es 10 grados. Ya está. Así que ya resolvimos el problema número 16. Chicos, siempre vamos a buscar esta característica, que como verán es muy fácil. Inicialmente teníamos 30 grados, solamente duplicamos el 30, la longitud de la derecha, por decirlo así, la construíamos a la izquierda, cerrábamos ese equilátero y siempre buscaremos la bisectriz para intentar que hacia los extremos se cumpla esta propiedad, que son iguales.
Esa característica la vamos a usar en los siguientes problemas y vamos a ver lo fácil que se resuelve. Así que nos vemos ahí. Nos vamos al problema número 17.